Muy buenas noches, mi nombre es Amparo Villarreal y junto con mi compañera Marta Liscano les vamos a hablar sobre la importancia de invertir en títulos valores de renta fija. ¿Qué es el mercado con renta fija? Es un mercado de capitales donde se realizan operaciones de compra y venta de valores. Tenemos los títulos de renta fija, comúnmente conocidos como bonos. Son los mismos que se caracterizan por ser emitidos en un periodo de vida definido y con una fecha de vencimiento y con una devolución de intereses acordados. Las características del mercado de renta. Tenemos los bonos, son instrumentos negociables, es decir, el inversor los puede vender antes de su fecha de vencimiento y su rentabilidad fija corresponde a las inversiones que reconocen una tasa de interés fija, la cual usualmente se da a la fecha de vencimiento pactado, como los bonos y los CDTs. Los bonos de renta fija son negociables en la bolsa de valores y en los mercados no formales. Los bonos emitidos por el gobierno y se conocen como los TES son bonos emitidos por entidades privadas y certificados por depósito a término fijo. El CDT, ejemplo de ellos. ¿Qué instituciones ofertan este tipo de títulos de renta fija? Los bonos se hacen a través de intermediación del mercado de valores y tenemos el mercado primario que se adquiere directamente del emisor, mientras que el de secundario se adquiere de otros inversionistas. En el mercado primario se ofrece mediante oferta pública dirigida a personas determinadas y la privada va dirigida a menos de 100 personas. Las instituciones que ofertan este tipo de títulos de renta fija, tenemos la oferta pública de bonos que se hace a través de una oferta underwriting y subasta holandesa. La primera se refiere a la colocación o suscripción de los bonos de deuda privada o de deuda pública o de orden no nacional, y se debe hacer por medio de un agente colocador o intermediario. Y la subasta holandesa es el proceso mediante el cual el emisor lleva a cabo la colocación de emisión de mercado primario. Instituciones que regulan este tipo de renta fija. El intermediario que piensa comprar o vender un bono debe estar efectivamente autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia, que son las que rigen este tipo de operaciones. Los tipos de tasa de interés que ofertan las instituciones que emiten título valor son la tasa fija, que sus intereses se pactan con base en una tasa fija conocida en el momento de la inversión, y la tasa compuesta. La rentabilidad depende de un indicador o índice de referencia, como por ejemplo el DTF o el IPC. Seguimos hablando sobre los indicadores de tasas de interés. Tenemos el indicador DTF, tasa de interés de los certificados de depósito a término fijo. El IBR, indicador bancario de referencia. El IPC, índice de precio al consumidor. Y el VR, unidad de valor real. Igualmente podemos decir que los cambios en los niveles de inflación afectan el rendimiento de nuestra inversión. Si aumenta la inflación, aumentan las tasas de interés. Asimismo, podemos enfrentar una pérdida. Si disminuye la inflación, disminuyen las tasas de interés. Podemos enfrentar una ganancia. La verdadera tasa de retorno para un inversionista depende del precio que se paga por el bono y de los intereses recibidos por el mismo, y no de lo que se diga en el valor nominal del título. En la siguiente pregunta, ¿cuáles son los riesgos que se pueden presentar con la inversión de este tipo de títulos y valores? Un inversionista se enfrenta al riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo crediticio o de incumplimiento, riesgo asimétrico.
Como ejemplo de títulos y valores tenemos los bonos del Tesoro Público, los llamados TES, los cuales son instrumentos de deuda emitidos por el Tesoro Público con el objeto de financiar la deuda de la República. Estos son emitidos a plazos mayores de 1 año. Tenemos que tener presente que antes de invertir debemos identificar su objetivo de inversión, el plazo al cual está dispuesto a mantener su inversión, analizar las características de la acción y su emisor, confirmar el tipo de interés y verificar la liquidez. Hemos hablado de las ventajas que nos ofrecen las inversiones de valores de renta fija. Muchísimas gracias.